El día de hoy vamos a ver constantes en nuestro curso de Java. Las constantes son valores que no cambian durante la ejecución del programa. Se definen utilizando la palabra clave final delante de la declaración de una variable. Además, es una buena práctica declarar las constantes como static y en mayúsculas para diferenciarlas de las otras variables. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí una variable, un atributo de una clase que es público, lo puede acceder otras clases a ese atributo de esta clase. Es de tipo entero, su nombre de la constante es máximo y como se nos decía, como buena práctica, ponerlo en mayúsculas el nombre de la variable, el nombre de la constante, para que nosotros diferenciemos qué es una constante y qué no es una variable. Todas las constantes debemos ponerlas en mayúsculas para que nos demos cuenta que esa variable es una constante y que no va a cambiar su valor. Y acá tenemos lo que se nos está explicando, static final. Vamos a verlo más adelante con más detalle de qué se tratan estos dos comandos. Variable final. Cuando una variable se declara como final, su valor no puede cambiar una vez que se ha inicializado. Esto significa que la variable se convierte en una constante. Entonces aquí tenemos este ejemplo, tenemos esta clase ejemplo final, donde dentro de ella tiene un atributo que es público. Otras clases pueden ver esta variable. Es de tipo final, que no se va a modificar su valor una vez que se inicialice. Es de tipo entero. Su nombre es constante y su valor es de 10. Tenemos un método. Este método se llama mostrar constante y lo único que va a hacer es va a imprimir en la consola esta cadena, estas palabras. Dice el valor de la constante es, y aquí lo tenemos la variable, la constante, y va a imprimir aquí su valor que es 10. Es un ejemplo de variable final. Nunca va a cambiar su valor, así que es una constante. Métodos finales. Hablando del comando final, también podemos, aparte de hacer variables constantes que no cambien su valor, también podemos aplicarlo a métodos. Dice, un método declarado como final no puede ser sobrescrito, es decir, reemplazado por herencia. Más adelante vamos a ver que si nosotros tenemos una clase, podemos crear otra clase y heredar los atributos y métodos de la primera clase, para no volver a sobreescribir ese método y estar en cada clase repitiendo, copiando el mismo código del método o las variables. Para no estar haciendo eso, nosotros podemos indicarle a Java que nosotros queremos heredar los atributos y los métodos de una clase en particular. Es por eso que está diciendo aquí, un método declarado como final no puede ser sobrescrito, es decir, reemplazado por herencia. Si nosotros vamos a heredar un método de otra clase, pero si ese método está declarado como final, no podemos modificar su código. Dice, esto es útil cuando quieres asegurarte que el comportamiento de un método no cambie en la clase derivadas. Aquí en el ejemplo tenemos dos clases. Aquí en la parte de arriba tenemos la clase base. En esta clase base tenemos un método final que se llama método final. Y lo único que hace es imprimir en la consola, este método no puede ser sobrescrito. Tenemos otra clase que se llama clase derivada. Está haciendo uso de la instrucción extends clase base, que lo que hace es, le está diciendo al compilador de Java que esta clase derivada herede
de la clase base. Todos los atributos y métodos que tiene la clase base es como si los tuviéramos nosotros declarados acá. Dice el comentario, intentar sobreescribir método final, aquí causaría un error de compilación. Sí, porque aquí este método está declarado como final, no puede ser modificado. Si nosotros aquí hacemos esta copia de este método final y lo pegamos acá, nos va a causar un error porque le estamos diciendo en la clase base que el método final tiene la instrucción final, no puede ser modificado. Si nosotros quisiéramos hacer ese método, una réplica o una copia aquí, nos marcaría error. No puede ser modificado este método porque tiene la instrucción final. Clase final. Una clase declarada como final no puede ser heredada. Esto es útil cuando quieres asegurarte que la implementación de una clase no sea extendida o copiada. Igual, tenemos aquí la clase final. Imaginemos que acá tenemos métodos, pero nosotros en la clase ya le indicamos que es una clase final, no puede ser modificada. Dice aquí tenemos otra clase que se llama subclase, pero que está tratando de heredar sus métodos y atributos de la clase final con esta instrucción, extends clase final. Dice el comentario, error, no se puede heredar de una clase final. El compilador nos marcaría el error, no nos dejaría compilar, no nos dejaría que el programa funcione porque aquí se nos está indicando que esta clase es final y nosotros estamos tratando de heredar. Beneficios de usar la instrucción final. En la parte de seguridad, evita modificaciones no deseadas en variables, métodos y clases. Muchas veces hay equipos de trabajo de 90 programadores y tienen acceso a las diferentes clases de los demás. Imaginemos que estamos en un banco y el banco hay un grupo de programadores que se dedican a las transacciones, otros se dedican a las alertas, otros se dedican a advertencias de buenos clientes. Imagínense que uno de esos programadores tiene acceso a los métodos y clases del grupito que está haciendo la parte de transacciones. Podría ser que haga uso, herede de esas clases, de esos métodos, y pueda modificar el método transacción y en ese método transacción haga esa modificación y le diga, ¿sabes qué? En fijo, en el código le diga, de cada transacción que se haga, vas a transferir 1 centavo a esta cuenta. Entonces habría una fuga de 1 centavo por cada transacción. Es por eso que nosotros, para evitar que se modifiquen estas variables, métodos o clases, se utiliza la instrucción final para que nosotros estemos seguros de que esas variables y esos métodos, esas clases, no se van a modificar por seguridad. En claridad, facilita la comprensión del código al indicar claramente que ciertos elementos no deben de cambiar. Tú cuando revisas el código, te fijas si tiene la instrucción final, ya sabes que esa variable o ese método, esa clase no van a cambiar. Hay muchas veces que en estos equipos grandes de trabajo de programadores, es muy necesario que se utilicen estos estándares, estas recomendaciones, para que haya una fácil comprensión del código y se pueda modificar o desarrollar nuevas clases. Si nosotros no hacemos caso de esto, es muy difícil una modificación, empiezas a revisar y a buscar la lógica y te tardas más. Optimización. Permite al compilador realizar optimizaciones adicionales, ya que sabe que ciertos valores no cambiarán. Por ejemplo, cuando nosotros usamos el tipo de dato string,
nosotros sabemos que podemos almacenar cadenas de caracteres, palabras, oraciones en ese tipo de dato. Dentro, el compilador de Java reserva la memoria para ese tipo de dato, pero acuérdense que tiene una longitud de almacenamiento ese tipo de dato. Cuando el compilador reserva esa memoria para esa variable porque va a almacenar ciertos caracteres, empieza a desarrollarse el programa, llega un momento en que se modifica ese valor y otra vez el compilador, dentro de su reserva de memoria que ya hizo, agrega los caracteres o las palabras en esa variable. Entonces hay una administración de la memoria, de la memoria que se utiliza para almacenar esos tipos de valores, en este caso los strings, porque estamos cambiando el valor de la cadena. Puede ser en longitud, está cambiando. Pero si nosotros le decimos, es una constante, él ya no va a hacer nada más porque va a decir, a ver, esta constante es un string y mide 10 caracteres, mide 4 caracteres, 5 caracteres, nunca va a cambiar. Entonces se le facilita el trabajo al compilador porque reserva en memoria 5 caracteres, 4 caracteres, ya no ya no se va a modificar esa variable, ya no va a estar calculando y haciendo internamente cálculos y administrando la memoria para que alcance un valor mayor o un valor mayor. En este caso, la variable string va a ser de 4 caracteres. Reserva su memoria para 4 caracteres y evita mucha complejidad en la administración de la memoria.